Bien, empezamos hoy la sesión número 8 de este ciclo de talleres que estamos dedicando a la iniciación a la programación. Y concretamente hoy, bueno, vamos a tratar pues dos temas, ¿vale? Por un lado vamos a practicar con las sentencias de control, con las sentencias, con lo que se llaman bucles, las sentencias interactivas, ¿vale? Y bueno, por otro lado, pues quiero enseñaros cómo funciona la depuración en NetBeans, ¿vale? Que es una de las utilidades que cuando hablamos de un entorno de desarrollo tenemos que pensar, ¿vale? Nosotros empezamos hace unas cuantas sesiones programando con el blog de notas, compilando con el propio compilador de Java y bueno, luego vimos que el hecho de trabajar, los que habéis seguido todas las sesiones, habéis visto que el hecho de trabajar con un entorno de desarrollo pues nos facilita un montón lo que es la escritura de el desarrollo en sí, ¿no? Eh, pero bueno, en realidad todavía podemos sacarle mucho más partido, ¿no? Y hoy vamos a ver otra de las funciones que nos da NetBeans en este caso, que es que nos ayuda cuando hay errores, nos ayuda a encontrar esos errores, ¿vale? Nos ayuda en definitiva a probar las aplicaciones. Bueno, como os digo, estamos ya en el bloque rojo que tenéis aquí, en el que está con el fondo salmón, ¿vale? Y hoy ya pues nuestra última sesión de este bloque. Hoy vamos a trabajar con lo que tenéis aquí como depuración de aplicaciones en NetBeans, ¿vale? Que ya sabéis que es la última sesión de este ciclo que hemos dedicado este mes a la programación. Y bueno, por otro lado, pues como he comentado, pues también vamos a trabajar los ejemplos que vamos a hacer en Java, pues vamos a trabajar con lo que llamamos sentencias repetitivas o con bucles, las sentencias interactivas. Sentencias que en definitiva lo que nos permiten es repetir una o varias sentencias un número de veces, ¿vale? O hasta que se cumpla una condición, ¿de acuerdo? Entonces, por recordar un poquillo de lo que hablamos cuando hablamos en su momento, cuando estuvimos eh, hablando de los algoritmos y vimos los tipos de sentencias y cuando hablamos de las sentencias interactivas, ¿vale? Las sentencias repetitivas, pues dijimos que había distintos tipos de bucles, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver los tipos de bucles que tenemos en Java, ¿vale? Ya centrándonos en lo que sería Java, ¿vale? Bien, en primer lugar tenemos el bucle que llamamos bucle for, ¿vale? Que estos son los bucles que decíamos que bueno, son los más fáciles de usar quizás porque son los que nos forman o nos crean un código más simple, pero el problema de este tipo de bucle es que se adapta a un tipo de problema nada más, ¿vale? Que es un problema en el que nosotros digamos, pues tenemos que hacer algo 20 veces, o tenemos que hacer algo un número de veces, ¿vale? Bueno, si tenemos ese problema, si nuestro problema, el problema que tenemos que resolver es ese, este tipo de bucle es el nuestro, ¿vale? Igual que ayer cuando hablábamos de los switch, cuando estábamos hablando de las sentencias condicionales, y dijimos, bueno, nosotros podemos usar un montón de if, ¿vale? Y bueno, al final resolvemos el problema, ¿no? Pero es verdad que cuando hay unas condiciones concretas, pues podemos utilizar un switch que como que es más elegante para resolver ese tipo de problemas, ¿no? Bueno, pues con el bucle for nos pasa lo mismo, es decir, en realidad lo que hace un bucle for lo puede hacer cualquiera de los otros bucles que vamos a ver, pero es verdad que cuando el problema que tenemos es un problema de los que se adaptan al bucle for, pues como que es más sencillo de utilizar, es más fácil de ver un bucle de este tipo, ¿vale? Y es más, pues, queda como más profesional si el problema se adapta a este tipo de bucle, pues usar este tipo de bucle, ¿vale? Pero ya os digo que si en algún momento usáis otro, aunque sea un problema de este tipo, o sea, la solución es correcta, porque entre otras cosas, como ya os comentaba ayer, eh, no hay una única solución en un programa, ¿vale? Seguro que cada uno encontráis una solución distinta. Es muy difícil que dos programadores se pongan y a ver, cuando es una aplicación como la que estamos haciendo nosotros de 10 líneas, pues es posible que salgan programas iguales, ¿vale? Pero apenas la complejidad del programa empieza a aumentar, pues 50, 100 líneas, no, yo ya os garantizo, ya os digo que es muy difícil que dos programadores lleguen a la solución poniendo las mismas instrucciones. ¿Vale? Seguro que metéis alguna cosa distinta al resto de vuestros compañeros programadores. Bueno, pues entonces el bucle este,
Viene representado, aquí tenéis el ordinograma del bucle. Entonces el bucle tiene una inicialización, ¿vale? Hay una condición, se evalúa una condición de salida. Si se cumple esa condición, o mejor dicho, si todavía no hemos llegado a esa condición, pues entonces ejecutamos la sentencia o sentencias que queramos repetir, ¿vale? Y realizamos lo que llamamos una iteración, ¿vale? Es decir, la iteración es lo que nos hace que el bucle avance hasta el final, ¿vale? Y volvemos a evaluar la condición de salida, ¿vale? Es decir, la inicialización solo se hace una vez, la condición de salida se hace tantas veces como vueltas estemos dando, ¿vale? Y la iteración, pues lo mismo. Es decir, hacemos la iteración, volvemos a evaluar, seguimos en el bucle, sí, pues venga, repetimos todas las instrucciones, volvemos a hacer la iteración, volvemos a evaluar, seguimos en el bucle, sí, pues venga, de nuevo repetimos las instrucciones y así hasta que haya un momento en el que no se cumpla la condición y salgamos del bucle y ya continúe el programa pues por donde tenga que continuar con las siguientes instrucciones, ¿vale? Bien, aquí tenéis, bueno, esta sería la sentencia for que se escribe en Java, que como muchas otras sentencias, pues es calcada, por ejemplo, la que os podéis encontrar en PHP, o podéis encontrar en JavaScript, o podéis encontrar en C Sharp, o podéis encontrar en C. Es decir, en realidad una sentencia que deriva de C y que todos los lenguajes que han ido evolucionando a partir de C, pues la han incorporado y en todo funciona de la misma forma. Entonces, como veis, la sentencia, bueno, comienza con for, la palabra for, paréntesis, ¿vale? Aquí hay que poner un bloque que va delimitado con paréntesis y este bloque tiene tres partes, ¿vale? Veis que hay una primera parte, punto y coma, segunda parte, punto y coma y tercera parte. Entonces, la primera parte es donde inicializamos la variable de control, ¿vale? La variable que nos va a permitir llevar la cuenta de las veces de las vueltas que hemos dado, ¿vale? En la segunda parte es donde nosotros ponemos la condición de salida, es decir, hasta dónde tiene que llegar la variable de control para yo seguir en el bucle, ¿vale? Y en la tercera parte es donde hacemos que esa variable de control vaya avanzando hacia la condición de salida, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo ya con valores, donde la variable, digamos, que nos va a servir de control es la variable i, que evidentemente en un programa completo debería de estar declarada por aquí, ¿vale? Entonces le ponemos un valor de inicio, el valor que sea, el 5, el 0, el 1, ¿vale? Empezamos por 1, ¿vale? Y esto sería lo que es la inicialización, es decir, desde dónde queremos que parta esa variable, ¿vale? Luego, a continuación que viene, pues la condición de salida, ¿vale? Es decir, esta variable, mientras, sería algo así como, mientras la variable sea menor, en este caso igual que un valor final, ¿vale? Que pues ya depende de las veces que quiera que se repita esto, ¿vale? Pues bueno, mientras se cumpla esa condición, vamos a estar dentro del bucle. Si se cumple esa condición, sí, pues entonces el programa automáticamente entra aquí y ejecuta la sentencia o sentencias que haya, porque lo normal es que haya muchas sentencias, ¿vale? Ahora, llegamos a este punto, se acaban de ejecutarse esas sentencias, llegamos a este punto, ¿y qué hace el programa? Bueno, pues el programa automáticamente salta a la tercera parte de este bloque, ¿vale? Que es donde hacemos que la variable de control, en este caso, se le vaya aumentando uno, ¿vale? Con lo cual, fijaros que ya la lógica nos dice que si nosotros empezamos, por ejemplo, en uno, queremos llegar hasta 10 y ese uno lo vamos incrementando, pues el uno la siguiente vez valdrá 2, la siguiente 3, 4, 5, 6, y habrá un momento en que llegue a 10 y en ese momento, ¿qué ocurrirá? Pues que me saldré del bucle y continuaré por lo que hay debajo de la llave, ¿vale? La llave esta de aquí, que veis ahí, es la que delimita las instrucciones, el bloque de instrucciones que forman parte del bucle, que se van a repetir en cada iteración, ¿vale? Bueno, pues así es como se construye un bucle for, ¿vale? Ahora haremos algún ejemplillo. ¿Ok? Bien. El otro tipo de bucle que tenemos en Java es el llamado bucle while, ¿vale? Ya igual que pasa con el for, es un bucle típico de los lenguajes que provienen de C, ¿vale? Bien. En este bucle, pues vamos a centrarnos en el ordinograma, ¿vale? En este bucle, la característica principal es que evalúa la condición, ¿vale? Y mientras, fijaros que estamos hablando de un while, ¿no? While, mientras, la traducción, mientras la condición se cumpla,
pues entonces ejecutamos una serie de instrucciones, ¿vale? Las sentencias que haya aquí, ¿vale? Cuando ya no se cumpla, pues entonces volvemos para arriba, ¿vale? Perdón, se cumple, vuelve de nuevo arriba, evalúa de nuevo la condición y cuando ya no se cumpla, pues saldremos y continuaremos justo por debajo de donde está la llave que delimita el bloque de instrucciones que se van a repetir, ¿vale? Bueno, pues la característica principal de este bucle entonces es que evalúa la condición justo la entrada, ¿vale? Eso quiere decir que si el programa viene por aquí y por las circunstancias que sea no se cumple la condición, pues ni siquiera una vez se van a hacer estas sentencias. Es decir, el programa automáticamente se iría por aquí y estas sentencias no se llegarían a haber ejecutado ni siquiera una vez, ¿vale? Es la característica principal de este bucle. Por lo demás, pues un bucle normal, es decir, un bucle que, pues como todos los bucles, que permite repetir las sentencias un número de veces. Perdón. Bueno, va. ¿Cuánto daño hacen los aire acondicionados? Pero cuánto se agradecen en estos días. Bueno, a lo que íbamos. El bucle entonces se construye, como estáis viendo, bueno, la palabra reservada while, que es la palabra de Java, paréntesis, y ahora entre paréntesis tenemos que poner la condición que nosotros queremos. Pues que el nombre sea Pepe, que i sea menor que 20, que, en fin, la condición que yo quiera que se cumpla y con esa condición, mientras se esté cumpliendo, estaré repitiendo todas estas sentencias que hay aquí, ¿vale? El momento en que no se cumpla esa condición, se acabará el bucle, ¿vale? Que aquí en este código, para acabarse el bucle, es que el programa salte justo después de la llave que delimita, ¿vale?, el bloque de instrucciones del while. Eh, bueno, en los bucles hay una cosa que, bueno, esto yo he hecho siempre mucho hincapié, que tenéis que tener cuidado, ¿vale? Y es que de alguna forma, pues bueno, primero haya unas condiciones que permitan que entre en el bucle, ¿vale? Por eso yo he puesto aquí lo de inicialización. La inicialización aquí en realidad en este bucle lo que tiene que hacer es permitir que el flujo entre dentro del bucle, porque si no, pues lo que ocurrirá es que no se realizarán estas instrucciones nunca, ¿vale? Y entonces saltaremos aquí y bueno, el bucle no nos habrá servido para nada, ¿vale? Entonces los bucles, tenemos los problemas que nos vamos a encontrar en los bucles siempre es que no se llega a entrar porque las condiciones que hay adelante antes del bucle hagan que no se entre en el bucle. Bueno, pues con eso tenemos que tener cuidado, ¿vale? Otro problema que tenemos en los bucles, o que tenemos que tener cuidado con los bucles, es que eh, tengamos instrucciones que hagan dentro del bucle, ¿vale? Por supuesto, que hagan que en algún momento podamos salir del bucle, porque si no existen esas instrucciones, pues entonces lo que hacemos es bloquear el programa y que se quede ahí dando vueltas eternamente, ¿vale? Entonces bloqueamos de alguna forma el programa y no puede seguir. Vamos, no puede seguir, está constantemente dando vueltas, el programa se ha quedado pillado, ¿vale? No es una buena opción, ¿vale? Luego, debe haber instrucciones que de alguna forma pues vayan o den la posibilidad de que la expresión lógica que nosotros vamos a poner se cumpla, ¿vale? Y luego, pues lo siguiente que tenemos que tener cuidado en los bucles es que la expresión que ponemos aquí pues, es una expresión que se pueda cumplir, ¿vale? Es decir, si yo pongo una expresión, ayer, por ejemplo, teníamos expresiones que no podían cumplirse nunca. Cuando nosotros intentamos unir condiciones, no sé si os acordáis, que hablamos del y del or, pues vimos que había condiciones que no se pueden cumplir. O sea, por ejemplo, que la nota sea menor que 1 y que la nota sea mayor que 10. Eso nunca se va a cumplir. Luego, entonces, esa expresión, una expresión de ese tipo, en la condición de salida de un bucle, pues nos va a llevar a que el bucle no lo estemos construyendo bien. Luego ahí tenemos que poner una expresión que en un momento determinado puede ser que no se cumpla, pero que a lo largo de las iteraciones del bucle, ¿vale? Pues por las instrucciones que hay dentro del bucle, eh, en algún momento eso se pueda cumplir, ¿vale? Bueno, ahora veremos un ejemplillo de eso ya que implementado en Java, ¿vale? Bueno, la cuestión es esa, bucle while, que se representa como tenéis aquí, ¿vale? Con una condición
que si se evalúa, si es verdadera, entramos, ejecutamos las instrucciones que hay dentro del bucle, que en este caso son las que hay dentro de las llaves que delimitan las instrucciones del bucle, ¿vale? Y el flujo del programa vuelve a evaluar de nuevo la expresión lógica, ¿vale? Se evalúa la expresión lógica y lo mismo, se cumple, seguimos, no se cumple, salimos, ¿vale? Y salir aquí en Java significa ir a la siguiente instrucción que hay después de la llave esa de ahí, ¿vale? Nuestro bucle while. Por último, en Java tenemos otro tipo de bucle. Se representa como do while, ¿vale? Entonces, este tipo de bucle, eh, bueno, esencialmente igual que el otro. Quiero decir, al final es que está dando vueltas y repitiendo una serie de sentencias. Pero si os dais cuenta ya en el propio dibujo del bucle, en el propio ordinograma del bucle, se ve una diferencia muy clara, ¿no? Y es que aquí evaluamos la condición de salida al final, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Pues que el programa viene por aquí y forzosamente va a entrar y va a ejecutar estas sentencias que hay aquí, ¿vale? Luego puede ser que esto se cumpla o no se cumpla. Entonces podrá ser que siga en el bucle o que se acabe, ¿vale? Pero al menos una vez la ha ejecutado. Esta es la gran diferencia entre este bucle do while y el while que hemos visto anteriormente, ¿vale? Por lo demás, son bucles exactamente iguales, totalmente iguales, ¿vale? Y yo digo, la única diferencia es que en este bucle vamos a ejecutar siempre las sentencias que hay dentro del bloque del bucle, ¿vale? Al menos una vez. En el otro puede ser que ni siquiera una vez. Este bucle, ¿cómo se escribe en Java? Pues llevará la palabra reservada do, llave abriendo, llave cerrando, que son, digamos, lo que delimita el bloque de sentencias que queremos que se repitan, ¿vale? Y luego, pues al final, escribimos el while con la expresión lógica, que funciona igual que el while, que el otro while que hemos visto anteriormente, es decir, si se cumple esta expresión, seguimos dentro del bucle y si no se cumple la expresión, salimos del bucle, que significa que seguimos por las instrucciones que haya a continuación del while, ¿vale? Las instrucciones que nos encontremos por aquí. Eh, Aquí os digo lo mismo que con el otro bucle, en ese sentido no hay diferencia. Es decir, yo tengo que, como en cualquier bucle, tener claro que esto va a salir alguna vez. Es decir, cuando yo hablo aquí de iteración, pues aquí tengo que tener claro que yo tengo que tener unas instrucciones, ya depende de lo que esté preguntando. Es decir, por ejemplo, si yo digo, mientras el nombre que yo esté metiendo sea Pepe, pues que siga dentro del bucle, ¿vale? Yo puedo poner aquí while nombre igual a Pepe, pues venga, que esté dando vueltas, ¿vale? Claro, ¿qué pasa? Pues que yo tengo que darle opción dentro del bucle a que ese nombre cambie. Si en algún sitio tendré que decirle, introduce un nombre. Si yo sigo poniendo Pepe, pues vale, sigo dentro del bucle. Pero si yo pongo Antonio, pues evidentemente ya no se cumplirá la condición y entonces saldrá del bucle. Lo que quiero decir es que siempre eso tenéis que tenerlo muy claro. Es decir, tenemos que tener claro que dentro del bucle se está haciendo lo que sea, ya depende del tipo de bucle, depende de la condición que yo esté poniendo, pues se está haciendo lo que sea con el fin de que ese lo que sea va a hacer que en un momento determinado la expresión no se cumpla, ¿vale? Entonces, cuando no se cumpla la expresión, pues salimos y fuera, ¿vale? Bueno, pues estos son los tres tipos de bucles que tenemos en Java, el for, el while y el do while. Así que, si os parece, vamos a empezar a programarlo en Java y bueno, vamos a ver cómo programaríamos cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a plantearnos un ejercicio que sea, bueno, una aplicación que nos muestre la tabla de multiplicar del 5, por ejemplo, ¿vale? Entonces, lo que queremos es eso, que nos salga la tabla de multiplicar del 5. 1 por 5 es 5, 2 por 5 es 10, 2 por fin, la tabla de multiplicar del 5, ¿vale? Y entonces este problema lo vamos a resolver con los tres tipos de bucles, para que veáis que en principio, pues, todos los bucles harían lo mismo. O podríamos usar todos los bucles, concretamente el while y el do while, siempre los podemos usar indistintamente, ¿vale?
Y bueno, para este problema, por ejemplo, que sabemos las veces que se tiene que repetir, porque claro, la tabla del 5 pues está claro las veces que se tiene que repetir, ¿vale? Y si yo quiero sacar la tabla del 5 pues tengo que empezar en el uno y acabar en el 10, ¿vale? Luego, entonces, este ejemplo concreto, pues se adapta perfectamente también a los bucles for que hemos comentado antes, ¿vale? Bueno, pues si os parece voy a compartir mi pantalla y empezamos. No sé si queréis preguntarme algo referente a esto que hemos estado comentando o queréis que comencemos ya a programar. Empezamos entonces. Bueno, de todas formas, si os surge algo, conforme vayamos programando, surge alguna duda, me lo comentáis, ¿vale? No hay ningún problema, ya sabéis, a través del chat y como he dicho siempre, bueno, ahora estamos pocos en la clase, pero en fin, cuando hay mucha gente, muchas veces nos aparecen un montón de preguntas y a mí se me pasan. Si alguna vez me hacéis una pregunta que se me pasa, volver a formularla porque es que en el trocito del chat caben, pues ya estáis viendo, 10 líneas. Si hay más preguntas, pues claro, hay un momento en que se pierde la pregunta, ¿vale? Pero bueno, no es el caso. A ver, Marian dice, estas expresiones son iguales para PLSQL. A ver, PLSQL es un lenguaje, ¿vale? Además es un lenguaje un poco especial porque es un lenguaje de script de base de datos, de Oracle concretamente. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que PLSQL pues, tiene su propia sintaxis. Es decir, mmm, en realidad, yo siempre hago referencia a que cuando digo una instrucción, digo, bueno, esta la vais a encontrar igual en otros lenguajes. Claro, en este caso de Java, por ejemplo, pues todos los lenguajes que parten de C, pues son muy parecidos en la sintaxis, ¿no? Pero concretamente el que tú me preguntas, Marian, no es un lenguaje que parta de C. Pero eso no quiere decir que no tenga las estructuras que nosotros estamos comentando. Es decir, seguro que tú en PLSQL tienes también instrucciones para realizar bucles, ¿vale? Es decir, que eso da igual el lenguaje en el que estemos trabajando, que seguro que hay instrucciones para bucles, ¿vale? Ahora, que la sintaxis sea igual que la que nosotros estamos viendo, bueno, pues eso ya no te digo que sea igual, ¿vale? Igual no, pero si, por ejemplo, algún compañero en alguna sesión me ha hecho referencia a Visual Basic A, pues también tenemos un bucle for. Lo que pasa es que cambia la sintaxis del for lo diré, del Visual Basic al for de Java, pues cambia la sintaxis, pero existe ese bucle for. Y entonces en PLSQL, pues también. PLSQL, ya os digo que es un lenguaje de base de datos, con lo cual a ver, aunque es un lenguaje de programación, pero luego se aparta un poco de los lenguajes tradicionales, porque es un lenguaje que tiene muchas instrucciones enfocadas a lo que sería el manejo de datos, que a lo mejor Java, que es un lenguaje más genérico, no tiene, ¿vale? Entonces, por eso te digo que igual en algunas cosas pues se va a diferenciar mucho, pero es porque tú me estás preguntando por un lenguaje que es un lenguaje específico para trabajar con base de datos. Entonces, es un lenguaje, pues ya te digo, que aunque va a tener todas las estructuras que yo he comentado, pero luego es verdad que va a tener muchas instrucciones o el enfoque de las instrucciones siempre va a estar enfocado a lo que es el manejo de datos, ¿vale? Pero sí, un bucle seguro que es bucle y bucle de este tipo seguro que los tiene en PLSQL, ¿vale? Bueno, pues compartimos. Vale. Bien, aquí tenemos el proyecto de ayer. Pues vamos a crear un proyecto nuevo, como siempre, y le vamos a llamar tabla. Lo metemos dentro de un sitio que lo tengamos localizado y finalizamos. ¿Mm? Ya tenemos nuestro proyecto tabla, que ya habéis visto pues, que él no lo crea, en fin, lo de siempre, ¿no? Bien, entonces, hemos dicho que vamos a hacer un programita que nos saque la tabla del 5, ¿vale? Si yo ahora mismo, vamos a olvidarnos de bucles, ¿vale? Si a mí ahora mismo se me ocurriera decir, ¿cómo sacaría yo la tabla del 5, ¿no? Entonces yo diría, si no existieran los bucles, ¿no? Yo diría, pues lo único que tengo que hacer es claro, como quiero que me vayan saliendo en pantalla resultados, pues lo único que tendría que hacer, ¿no? Es un system.
nosotros sabemos ya sacar cosas por pantalla. Systemout.println y entonces decimos, pues venga, el 1 por 5 igual a 5, ¿vale? Y digo, venga, ya tengo mi primera línea. Ahora, esto es muy fácil, copio y pego, 2 por 5 igual a 10, ¿vale? Y me cojo otra línea y digo, venga, 3 por 5 igual a 15. Bueno, aquí veo ya varios problemas, ¿no? Primero que yo tengo que saberme la tabla, estoy haciendo yo las cuentas y, joder, ¿para qué queremos los ordenadores, no? Si tengo yo al final que hacer la tabla, pues adiós amigo, pues no me sirven para nada, ¿no? Si tengo que hacer yo las cuentas, ese es el primer problema. Pero bueno, sobre todo lo que yo estoy viendo aquí es que básicamente hay una instrucción que se está repitiendo, ¿no? Y es verdad que cambian algunos valores, ¿no? Porque este, pues, uno, ahora mismo es uno, después este valor de aquí es 2, después 3, 4, 5, 6, ¿vale? Eso por un lado, ¿no? Es decir, pero este valor sigue una secuencia lógica. Si no, porque otra cosa es que me dijera, pues el uno, luego el 7, luego el 23, luego el 2, luego el 89, luego, bueno, hay un mal rollo porque no puedo seguir esa secuencia, no sé cuál va a ser el siguiente, ¿no? Pero aquí lo tengo claro, es decir, aquí yo veo que del uno paso al 2, del 2 paso al 3, del 3 al 4 y así sucesivamente, ¿no? Y luego, por otro lado, pues esto, bueno, pasa lo mismo, porque esto ya sí es un cálculo, esto teniendo este número y teniendo este número, que los tengo los dos, pues hombre, esto el ordenador sabe hacerlo, ¿vale? El uno por 5 el ordenador es capaz de hacerlo, ¿no? Luego entonces este número de aquí también puede salir. Entonces, claro, ahí ya me veo yo que digo, a ver, ¿para qué voy a estar repitiendo la instrucción? Porque alguien me podría decir, bueno, ¿qué pasa? Tampoco copia y pega y esto lo hace en un segundo. Sí, bueno, en este caso hemos puesto un ejemplo que hay que repetir las cosas 10 veces. Sería factible todavía repetir la instrucción 10 veces, ¿no? Pero si yo te digo que hay que repetirla 100 o 1000 o 1 millón, bueno, ya deja de ser tan factible, ¿no? Entonces, a lo que voy, y bueno, los procesos estos que se repiten, pues multitud de casos se repiten miles de veces, ¿no? Entonces, el bucle es necesario, ¿vale? Bien, pues entonces vamos a pensar en un bucle. Como sé el número de veces, aquí estamos ya, ahora ya hemos llegado a la conclusión de que hay que hacer un bucle, ¿no? Lo hemos visto claro, ¿no? Estamos repitiendo una instrucción que esa instrucción, modificándola un poco, podría hacer que fuera una sola instrucción, ¿vale? Modificándola un poco, ¿vale? Entonces, visto que necesito un bucle, vamos a pensar dentro de los tres tipos de bucles que tenemos, cuál puedo usar, ¿vale? Y a mí, pues, se me empieza a ocurrir el for, ¿no? Porque digo, a ver, yo en la tabla de multiplicar, pues tengo que repetir las cosas, esa instrucción que estoy viendo ahí debería salir 10 veces. Pues, ese es el número de veces que se tiene que repetir. Bueno, pues ya estamos con un bucle for. Y ahora ya sabiendo que estamos en un bucle for, pues acordaros, el bucle for tenía tres partes, vamos a llamarlo así, dentro del bloque este que yo voy a poner aquí. Voy a ponerle eh, guiones y ahora las vamos rellenando. Entonces, la primera parte que había que ponerle era inicializar la variable de control, es decir, una variable que nos fuera contando el número de veces, porque si estamos diciendo que es un bucle que se tiene que repetir un número de veces, pues claro, tendré que llevar la cuenta. Es decir, lo he hecho una vez, lo he hecho dos veces, lo he hecho tres veces, lo he hecho una variable, ¿vale? La variable que, como lo que me va a llevar es un número, esa variable lo que va a guardar es un número, pues esa variable de qué tipo tiene que ser. Acordaros, las variables siempre, depende de lo que vayan a contener, tenemos que buscar el tipo correcto, porque si no, no van a caber las cosas, ¿vale? Es una cuestión de espacio, ¿no? Entonces, voy a guardar un número, un entero, por ejemplo, como es un número que no tiene decimales, pues un entero, me creo la variable. Nombre de la variable, el que vosotros queráis, yo le he llamado i, pues vale, perfecto. Luego, esta variable, que ya la tenemos declarada, la inicializo. Ya tenemos la primera parte del bucle. Fijaros que si yo no hubiese hecho esta instrucción, esto antes o después me iba a saltar, me iba a dar un error, ¿no? Porque él me iba a decir que i qué es. Antes o después él me va a preguntar, pero bueno, i qué es.
perdón. ¿Entendéis? Entonces, la declaración de la variable es fundamental, ¿vale? Esto no puedo... ay, ¿vale? Esa declaración no me la puedo saltar, ¿vale? Puede ser que en los bucles for, mucha gente, y esto puede ser que lo veáis escrito alguna vez, en vez de hacer la declaración en una instrucción aparte, puede ser que lo encontréis de esta forma, ¿vale? Que en el propio bucle se haga la declaración y la inicialización, ¿vale? Eso es factible, eso se puede hacer, ¿no? Yo lo voy a poner en dos partes, pero que si lo veis, que no os asustéis, que es posible, ¿vale? Bueno, ¿qué más cosas llevaba el bucle for? El bucle for llevaba la condición de salida, ¿no? Es decir, hasta dónde tiene que llegar la variable i en este caso, ¿no? Pues está claro, la variable i tiene que llegar, tiene que ser menor que 10. Ahora veremos si es menor o menor o igual, eso no lo tengo claro, ¿vale? Ahora cuando lo probemos nos vamos a dar cuenta, ¿no? Y la tercera parte que llevaba era donde nosotros hacíamos que esta variable, que fijaros que inicialmente vale 0, claro, si esta variable tiene que ir llegando hasta 10, tengo que sumarle 1. En Java, para sumar 1, lo hacemos con esa instrucción, ¿vale? Y ahora ya, pues ponemos las llaves que nos van a permitir poner las instrucciones que queremos que se repitan. La instrucción que queremos que se repita está claro que es esta, ¿vale? Pero hay que modificarla un poquillo. ¿Por qué? Porque si yo ejecutara esta instrucción, mirad lo que va a pasar. Pues, a ver, es verdad que puede ser que se haya hecho 10 veces, vamos, si lo contamos seguramente haya 10, pero claro, uno por 5, o sea, siempre me está diciendo lo mismo, ¿vale? Luego entonces vamos a hacerle algún cambio, ¿vale? Entonces, cambios que tenemos que hacerle. Evidentemente, el uno no quiero que salga siempre. La primera vez, vale, estaría bien que saliera, pero no siempre, ¿vale? Luego entonces, y claro, tengo yo, de las cosas que tenemos ahora mismo declaradas ahí, tengo algo que me vaya cambiando de uno en uno. A ver, pregunta, a ver si estáis atentos. Tengo algo ahí que vaya cambiando de uno en uno y que me pudiera servir para ir enseñándolo en esa instrucción. A ver, Marian está escribiendo. ¿Cómo que no, Marian? Claro que sí, tenemos algo. Ahí, ahí, la variable i, efectivamente. Ah, bueno, es que te he visto, he visto el no y creía que estabas diciendo que no tenemos nada. Perdón. Efectivamente, la variable i va cambiando de uno en uno, ¿vale? Porque como es la que va llevando la cuenta, pues va cambiando de uno en uno. Luego, entonces, si yo esto lo hago así, pues fijaros lo que va a pasar. Pues mira, ahora ya no tenemos todo uno, ahora empezamos en 0, 1, 2, 3, 4 hasta el 9. Bueno, esto ya empezamos a darnos cuenta de que aquí hay un pequeño fallo. ¿Cómo creéis que podemos resolver eso? Empezamos por 0. Las tablas de multiplicarse empiezan por 1 y acabamos en 9. Las tablas de multiplicarse acaban en 10. ¿Cómo creéis que podemos resolver eso? Está claro que aquí estamos inicializando a 0. ¿Lo veis? Donde yo te tengo señalado ahora mismo. Pues en vez de inicializar a 0, en vez de que empiece por 0, vamos a decirle que empiece por 1. Entonces, el primer problema lo tendríamos resuelto. ¿Y cuál es el siguiente problema? Que acabamos en 9. Es decir, que estamos acabando, claro, en i menor estricto de 10. Menor estricto de 10 es llegar hasta 9. Ahora, si yo le digo o bien menor estricto de 11 o bien menor o igual que 10, pues el 10 lo va a coger también, ¿vale? De todas formas, esto nos debe de complicar mucho porque esto es tan sencillo como darle a ejecutar. Entonces yo veo que lo he puesto bien. Si yo aquí me equivocara y pusiese 11, pues cuando le dé a ejecutar, pues ya estáis viendo que lo estoy haciendo una de más. Es decir, es muy sencillo hacer una pruebecita y ver que me estoy equivocando, ¿vale? Pero tened en cuenta que este tipo de errores son habituales, es decir, no saber si tenemos que acabar uno antes, uno después, o sea, que uno antes o después significa eso, menor, menor igual, menor estricto, ¿entendéis? No tiene más vuelta de hoja, ¿vale? Bien,
ya tenemos una parte resuelta, ¿vale? Porque ya si nos sale el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta 10, ¿vale? Por ahí vamos bien. Pero Alejandro dice que es más correcto, menor o igual que 10 o menor que 11. A ver, cuando hablamos de números enteros, yo no tendría problema en usar el menor o igual que 10, ¿vale? Cuando hablamos de números reales, o sea, los bucles normalmente siempre van a ser enteros, pero bueno, en números reales donde hay un problema con la igualdad, ¿vale? Cuando yo pregunto como condición de salida que i sea igual a 10, si hablamos de números reales, me puedo llevar una sorpresa de que, por ejemplo, porque yo estoy haciendo operaciones, o sea, en este, no es el caso este, porque en este es un bucle que va aumentando de uno en uno y no hay ningún problema, pero imaginaros, perdón, imaginaros que i, para calcular i, estuviéramos haciendo una serie de operaciones matemáticas, ¿vale? Entonces, el hecho de preguntar por la igualdad podría hacer que yo no llegara a 10. Yo me pasara de 9,9999 a 10,00001. Entonces, el preguntar por la igualdad podría darse el caso de que no se cumpliera. Entonces, en esos casos siempre es mejor preguntar por menor estricto, ¿vale? Llegar al 11. Pero vamos, en este caso concreto de los números enteros, yo digo, y que vamos de uno en uno, yo personalmente lo haría con menor o igual de 10. Queda más claro, ¿no? Porque al ver la condición ahí, el 10 te dice algo, el 11 como que tienes que pensar, a ver por qué se ha puesto ahí el 11, ¿no? Pero ya os digo, depende del problema y lo que estemos haciendo en el bucle, yo no aconsejaría preguntar por igualdades, ¿vale? Bueno, pues entonces, como digo, tenemos la primera parte resuelta y ahora nos falta resolver la parte esta. Claro, nosotros estamos imprimiendo aquí un 5 fijo, entonces eso no es lo que queremos imprimir. ¿Qué es lo que queremos imprimir? Pues queremos imprimir que sea el número 1, 2, 3, 4, 5, que eso lo tenemos en i, por, el por en Java es con asterisco, ¿vale? Por 5, porque estamos hablando de la tabla del 5. Entonces, ¿qué va a calcularnos esto? Pues lo que valga ahí, el 1, el 2, el 3, y me lo multiplica por 5. Es decir, ahora ya me está haciendo la cuenta el ordenador, ya no tengo que hacerla yo. Bueno, ya vamos bien, ¿no? Estamos consiguiendo cosas de las que queríamos. Vamos a probar si funciona. Hombre, pues nos ha sacado la tabla del 5. Pues genial, esto tiene buena pinta. ¿Vale? ¿Lo habéis visto cómo lo hemos hecho? Pero fijaros que nosotros hemos partido de una instrucción, hemos intentado hacerlo con instrucciones secuenciales, ¿no? Nos hemos dado cuenta que las instrucciones secuenciales se iban repitiendo, pero además que iban siguiendo una determinada eh, regla, ¿no? Y hemos dicho, bueno, pues si eso puedo sustituirlo yo, ¿vale? Eso lo puedo hacer a través de un bucle. Ahí no ha surgido ya cuando he visto que la instrucción se iba repitiendo y que la tenía que ir copiando y pegando, digo, bueno, pues si eso haciéndolo con un bucle puedo hacerlo. Claro, luego hemos tenido que modificar un poco el texto que yo había escrito, ¿vale? Porque ahora ya los valores los tenemos que ir rellenando en base a unos cálculos, ¿vale? No vale poner un 5 fijo, ¿vale? Vamos a meterle una complejidad a este problema. Supongamos que en vez de la tabla del 5, yo dijera, queremos que el programa nos diga qué tabla quieres sacar. Entonces yo le meto el 7 y entonces el programa nos saque el 7. Es decir, que el 5 que estáis viendo aquí tampoco sea fijo, ¿vale? Que ese 5 o ese 7 o ese 8 o ese 3 sea el usuario que está ejecutando el programa el que lo meta, ¿vale? Antes de empezar a hacer las cuentas, porque el usuario meta ese número, ¿vale? Entonces, si nosotros pensamos en lo que ya sabemos, claro, el programa, cuando yo lo voy a ejecutar, fijaros, directamente ya saca la tabla, ¿no? Entonces, evidentemente el programa tendría que hacer algo antes, ¿no? Es decir, antes de esto, aquí ya es donde empieza a sacar la tabla, ¿no? Bueno, pues antes de sacar la tabla, el programa debería de hacer algo, ¿no? ¿Qué debería de hacer? Pues decirnos, introduce
el número de la tabla que quiere, es decir, debería darnos un mensaje. ¿Sabemos nosotros sacar mensajes por pantalla? Ya te digo. Introduce el número de la tabla que quieres visualizar. Fijaros que ahora mismo nosotros somos, con perdón, somos Dios. Es decir, el mensaje que nosotros como programadores pongamos es el que el usuario va a ver. Muchas veces nosotros nos encontramos con aplicaciones que ponen mensajes que dicen, pero bueno, que están bien puestos, ¿no? O sobre todo, ese problema no lo encontramos cuando son traducciones, ¿no? Lo que quiero decir es que tengáis eso claro, que vosotros sois los programadores y lo que vosotros pongáis ahí es lo que el usuario ve. Por eso yo siempre hago mucho hincapié en que seáis lo más claros posible, que pongáis los mensajes lo más simples, pero que a la vez le aclaren al usuario lo que tiene que hacer, ¿vale? Nosotros somos los programadores y tengo claro lo que hay que hacer, si yo estoy viendo el código aquí, pero el usuario evidentemente no lo está viendo y no lo va a tener tan claro, ¿vale? Bueno, pues entonces esto haría que nos saliera por pantalla un mensaje, ¿vale? Que dijera que, vamos, que nos dice que tenemos que introducir un número, ¿vale? Y si tenemos que introducir un número, ¿nosotros sabemos introducir un número en Java? Por supuestísimo que sí. Import Java útil scanner. Declaramos un objeto para poder, perdón, un objeto para poder hacer la lectura. De tipo scanner, pues L igual a new scanner system int. Y ahora como tenemos que leer un número y meterlo en alguna variable, pues claro, me podríais pensar, "Uy, tenemos una variable que es la i, podríamos meterlo ahí, ese número". Pues no, porque la i ya tiene su función. Es decir, no podemos usar una variable, la variable i es un hueco y se puede meter una cosa nada más dentro de i. Y ya tiene una función, no podemos darle más funciones. Luego, entonces, tenemos que declarar otra variable para poder recoger el número que el usuario va a teclear, ¿vale? Pues, por ejemplo, la vamos a llamar tabla. La vamos a declarar aquí justo, ¿vale? Y vamos a hacer que el usuario, a través de L y next, como estamos leyendo un número, pues que el usuario teclee el número que quiera, ¿vale? Entonces, el usuario habrá tecleado ya el número que quiere. ¿Y este número para qué lo vamos a usar? Pues fijaros, nosotros hasta ahora poníamos aquí 5, porque estamos preguntándole por la tabla del 5. Bueno, pues ahora no vamos a poner 5, ahora vamos a hacer lo mismo que con el resto de parámetros. Le vamos a decir que la tabla que estamos viendo es tabla. Y a la hora de hacer los cálculos, pues lo vamos a multiplicar por 5. ¿Por qué vamos a multiplicar? Por lo que contenga la variable tabla. ¿Me seguís todos? Fijaros que de donde empezamos hemos ido evolucionando el programa, pero ahora ya sí estamos en el punto en el que queríamos, ¿vale? Le damos a ejecutar, nos dice introduce el número de la tabla que quieres visualizar. Digo, venga, el 4. Ahí tenemos nuestra tabla del 4. Vamos a darle a ejecutar otra vez. Introduce el número de la tabla que quieres visualizar. El 7. Ahí tenemos nuestra tabla del 7, ¿vale? Esto esencialmente es lo que debe de pretender un programa. Normalmente los programas, claro, si yo hago lo que habíamos hecho antes, un programa que donde yo calculaba o hacía los cálculos con números muy concretos, pues, claro, el programa estaba bien, pero para la tabla del 5. O sea, ese programa solo me servía para una tabla. Esta es la forma que deberíamos siempre de enfocar los programas, ¿vale?
que pidamos al usuario que nos meta los datos de forma que el programa pues nos sirva para todo, no para un ejemplo concreto, ¿vale? Pero bueno, vosotros sois programadores y al final tenéis que hacer lo que el cliente, vuestra empresa o lo que sea os pidan, ¿no? Y si os piden que saque la tabla de 5, pues ya está, es la tabla que hay que sacar, ¿vale? Bueno, pues esta tabla ya estaría sacada y hemos estado trabajando con el bucle for, ¿vale? Vamos a intentar resolver este problema con los otros bucles, ¿vale? Con el bucle while y con el bucle do while, ¿vale? Luego entonces lo que vamos a hacer va a ser comentar la parte del for, es decir, ese código ya como que no existe, y ahora vamos a pensar en que estuviéramos programando con el bucle while. Vamos a empezar desde el principio, ¿vale? Entonces, el bucle while dijimos que se construía con la palabra reservada while, luego llevaría la condición de salida aquí, ¿vale? Y luego llevaría dos llaves donde nosotros pondremos la instrucción que queramos que se repita, ¿vale? Bien, la condición de salida está claro que o sea, tenemos que tener una tabla de multiplicar, es decir, tenemos que llevar la cuenta igual que en el bucle for, necesitamos una variable que nos lleve la cuenta, por ejemplo i, ¿vale? Y hasta dónde tiene que llegar. Bueno, esto da igual que sea un for, que sea un while, que sea otro, pues i tendrá que ser menor o igual que 10, ¿vale? Luego la condición de salida la tenemos clara, ¿vale? Que i sea menor o igual que 10, ¿vale? Entonces, mientras i sea menor o igual que 10, pues lo que vamos a hacer va a ser que nos imprima esta instrucción, que en realidad es la misma que hemos escrito antes, ¿vale? Y ahora, ¿cuál es el problema? Pues aquí tenemos varios problemas, pero el editor ya nos está enseñando aquí cosas, ¿no? Fijaros, al ponerme yo encima, veis que el editor, esto es una ventaja que nos da el editor que estamos usando, ya nos dice que la variable no está inicializada, es decir, que i no tiene ningún valor inicial. Claro, nosotros con el for, en la propia instrucción, fijaros que tenía tres partes, ¿vale? Mientras que el while, por ahora solo hemos escrito una. Nos falta la parte donde inicializamos la variable y la parte del incremento. Lo que pasa es que en el while eso no lo podemos poner aquí en esta parte. O sea, el for viene preparado para eso y tiene tres partes ahí, pero el while no viene preparado para eso. Luego entonces la inicialización la haremos siempre fuera del bucle y, el iterador, ¿vale? El hacer que esta variable tienda, que ahora mismo empieza en 1, tienda hasta 10, tendremos que hacerlo dentro del bucle, ¿vale? De esa forma, cada vuelta que yo dé dentro del bucle, pues iré aumentando i más 1, i más 1, i más 1, i más 1, hasta llegar a 10, ¿vale? Ejecutamos, me dice que introduzca el número, vamos, la tabla que quiero ver, le doy el 8, y como veis está funcionando perfectamente igual que funcionaba con el for. Vamos a meter una de las cosas que queríamos ver en esta sesión, que es ver cómo funciona el depurador de código de Java, ¿no? Del NetBeans. Fijaros, imaginaros que yo me he equivocado, vamos a meterle un fallo a esto, ¿vale? Y en vez de poner eso, he puesto esto, ¿vale? Entonces yo ejecuto, me dice que introduzca la tabla, le meto un 7 y no me saca la tabla, digo. Y entonces me pongo aquí a mirar y no veo ninguna razón para que esto no funcione, ¿vale? Y esto va a pasar mil veces, ¿vale? Es decir, porque errores de este tipo, que luego cuando te das cuenta de él, dices, pues es una estupidez. Bueno, sí, sí, pero que esto nos pasa a todos los programadores, ¿vale? Que estamos días detrás de un error que no te funciona y que luego al final es una estupidez. Bueno, pues gracias al depurador, fijaros, yo le he hecho un clic aquí en el borde de la pantalla. Está claro que algo pasa que el bucle no se está haciendo, ¿no? Yo no sé no sé lo que ocurre, ¿vale? Entonces yo, la primera parte sé que se ejecuta bien porque me ha pedido el número, yo le he metido el número, o sea, hasta aquí sé que está bien. Luego entonces me voy a la parte donde yo creo que falla,
¿vale? Y pongo lo que se llama un breakpoint, ¿vale? Un punto de ruptura, ¿vale? Y simplemente es hacer clic sobre la línea y veis que se pone en rojo esa línea, ¿no? Y hay un puntillo ahí. Entonces, ahora en vez de ejecutar con esta instrucción, vamos, con este icono de aquí, vamos a ejecutar con este de aquí, ¿vale? Con vamos a ejecutar en modo depuración. Entonces, cuando nosotros le damos en modo depuración, veréis qué es lo que pasa. Bueno, ves que aquí han empezado a salir un montón de cosas, ¿no? Variables to display, breakpoint, output, ¿vale? Antes veíamos solo la pestaña de output, ahora estamos viendo un montón de cosas más, ¿no? Bueno, la primera parte se ejecuta exactamente igual porque el breakpoint, fijaros que yo lo he puesto ahí, ¿no? Ahí no hemos llegado todavía. Ahora mismo me está pidiendo que introduzca el número de la tabla, ¿no? Voy a meter el 9, ¿vale? Y le doy al intro. Y mirad lo que acaba de pasar. ¿Veis que se ha puesto en verde y se ha parado el cursor ahí? Es decir, la ejecución del programa se ha parado, ¿vale? Y diréis, bueno, vale, muy bien, ¿y qué? Bueno, ¿y qué no? Ahora yo puedo sacar mucha información de aquí. Por ejemplo, mirad, si yo me voy a las variables, a la pestaña de variables, ¿ves? Él me está diciendo todas las variables que yo tengo declaradas. Yo tengo la variable i declarada, tengo la variable tabla, pero además me está diciendo los valores que tienen esas variables. Me dice, esta tiene 9, ¿verdad? ¿Verdad? Tabla se ha recogido bien. La variable i me dice que tiene 1, efectivamente se ha ejecutado esa instrucción y tiene 1. De hecho, al ponerme yo encima de la variable también, ¿ves? Al poner el cursor también me dice, me da esos valores, ¿vale? O sea que, eh, aparte de esta tabla que estáis viendo aquí, donde yo veo todas las variables, con solo poner el cursor encima, ¿vale? Ya lo estoy viendo, ¿no? Pero bueno, sobre todo, entonces, por un lado, esta es una de las posibilidades que me da el editor, ¿no? El depurador, ¿no? Que es ver que si las variables han cogido los valores correctos. Entonces, por ahora veo que lo han cogido bien, ¿no? Pero hay una posibilidad más que me da el editor que es ejecutar paso a paso. Es decir, en vez de que se ejecute todo de golpe, pues yo puedo decirle que se ejecute línea a línea, ¿vale? Entonces, una vez que yo estoy aquí, que se ha parado el programa, pues ahora ya le voy a decir, ahora ve línea a línea, ¿vale? Entonces, yo ahora le digo, con este iconito de aquí, o dándole a la tecla F8, que me ejecute la siguiente línea. Y veréis qué va a pasar. Por la siguiente línea yo veo que se salta aquí. Es decir, veo que no ha entrado en el bucle. Entonces, si no ha entrado en el bucle, ya tengo claro dónde está el error. La siguiente línea que se ha ejecutado directamente ha saltado ahí. Sí, pues la cosa está clara. Es decir, no ha entrado en el bucle. La condición esta está mal puesta. Ya sé dónde me tengo que centrar. Ya sé dónde está el problema. Ahora puedo parar mi programa, ¿vale? Y ahora ya puedo echar un vistazo, pero ya sé la instrucción que me está fallando. Efectivamente, esa instrucción está mal. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la condición no la he puesto bien. ¿Vale? Luego entonces, el depurador, que era una de las cosas que quería comentaros en esta sesión, ya estáis viendo que me permite, por un lado, parar el programa, ¿vale? Y por otro lado, sobre todo, ver contenidos de variables para ver que las cosas se están haciendo correctamente, ¿vale? Y por otro lado, pues poder ejecutar el programa paso a paso para ver que el programa está siguiendo el flujo que yo creo que debe de seguir. En cuanto me doy cuenta que hay un punto en el que yo creo que debería tirar para un lado y tirar para otro, pues está claro, algo se está haciendo mal en ese punto. Ahora ya voy a centrarme en ese punto, ya sé dónde tengo que mirar, ¿vale? Eso es lo que nos permite hacer el depurador, ¿ok? Bueno, pues ya tenemos nuestro programita y ya hemos quitado el breakpoint, que simplemente es volver a pulsarle la línea que no se había puesto antes en rojo. Si le vuelvo a hacer clic, veis, ya se va y ahora ya ejecuto normalmente como antes y ya me va a ejecutar exactamente igual. En el momento en que quito los breakpoints y en vez de ejecutar en modo depuración, ejecuto en modo normal, pues ya vuelvo a ejecutar normal y vuelve a comportarse exactamente igual que antes, ¿vale? Bueno, pues por último, si queréis, lo que vamos a hacer va a ser programar el otro tipo de bucle y así ya se os quedan los tres vistos, ¿vale? Entonces, vamos a hacer lo mismo, pero con el do while. El do while se construye con do, luego vienen las llaves donde pondremos las instrucciones que queremos repetir y luego pondremos el while
¿vale? Que en principio, pues es exactamente igual que el otro while, ¿vale? No tiene más historia, ¿vale? Lo que pasa es que la estructura ya veis que es de esta forma. Entonces, de este modo, la instrucción que yo quiero repetir es esta, pero aquí estamos en el mismo caso que en el while, es decir, no tenemos inicialización, a diferencia del for que sí teníamos inicialización, aquí tampoco tenemos inicialización, con lo cual tenemos que tirar de, o sea, ponerlo nosotros directamente, vamos a ponerlo, y esto vamos a dejarlo que todo el while se quede, ahí está. Entonces, como digo, tenemos que poner nosotros la inicialización y tenemos que poner hacer que la variable de control pues que tienda hasta lo que es el fin del bucle, ¿vale? Entonces, con esas cosas, como veis, pues, el bucle queda prácticamente igual que el while, ¿vale? O sea, prácticamente igual, ¿vale? Pues con esto ya debería de funcionar el do while, ¿vale? Vamos a coger la tabla del 10 y bueno, pues aquí lo tenemos. Nuestro 10 por 1, 10, 10, en fin, total. Ahí tenemos nuestra tabla del 10. Como veis, pues nos ha funcionado perfectísimamente bien también. ¿Ok? Muy bien.